Reveladas, dos leyendas escalofriantes de Tlaxcala y Oaxaca que ocultan misterios. SINISTROS. Carmen, una madre soltera de 32 años, vivía en un pequeño pueblo de Tlaxcala. Su vida, marcada por la lucha, siempre había sido un vaivén de trabajo en la fábrica de textiles durante el día y afrontar las noches con sus dos pequeños. Pero algo oscuro comenzó a asomarse en su hogar. Desde hace días, su hijo menor, Samuel, se comportaba de manera extraña, especialmente en la oscuridad. Susurros ininteligibles llenaban el aire, atravesados por un viento helado que parecía surgir de las entrañas de la noche. Samuel, con ojos desorbitados de miedo, temía a una mujer vestida de blanco que le advertía: «Debes ser obediente o pagarás las consecuencias». Carmen intentaba razonar con su hijo. «Es solo un cuento, cariño», decía, pero el pánico en el pequeño la desgarraba por dentro. Con cada noche oscura que pasaba, la inquietante atmósfera crecía, haciéndose casi palpable. La comunidad comenzaba a mirarla de reojo, como si conocieran un secreto aterrador que ella ignoraba. En la plaza, un grupo de ancianos murmuraba entre ellos, deslizándose de un lado a otro de sus sillas de madera, sus ojos fijos en Carmen cada vez que pasaba. «¿Has oído de la mujer de blanco?», le susurraron en una de esas ocasiones. «Busca a quienes no honran sus raíces». El corazón de Carmen se encogía, y un escalofrío recorría su espalda. Era un secreto que la inquietaba. Sus noches se convirtieron en una pesadilla, cada sombra parecía alargar sus dedos hacia ella, y los ecos de Samuel llenaban el aire: «Mamá, ella viene». ¿Qué venía? ¿Era solo su imaginación, o realmente la mujer de blanco estaba al acecho? Una noche, el viento sopló con una brutalidad desconocida. Carmen se despertó con un grito ahogado: su hijo había desaparecido. La oscuridad la envolvía como una manta pesada, su hogar, que siempre había sido un refugio, se convirtió en una trampa espeluznante. Con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, salió corriendo, llamando a su vecino. Pero en lugar de ayuda, obtuvo miradas de indiferencia. En el pueblo, todo el mundo parecía ignorar el peligro que también podía acecharles a ellos. Justo al otro lado del país, en Oaxaca, Luis, un taxista nocturno, sobrellevaba su propia carga. Desde hacía semanas, sentía que una sombra siniestra lo perseguía mientras recogía pasajeros. Había escuchado rumores sobre un nahual que robaba almas. Sin embargo, el peso de sus responsabilidades lo mantenía ignorante ante el inminente aterrador que lo seguía. Esa noche, tras dejar a una pasajera, la angustia de algo más grande se apoderó de él. De repente, vio un rastro de sangre en su asiento trasero, imposible de ignorar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, amigas y enemigos, la atmósfera se torna tensa y pesada. Mientras Carmen hollaba su propio desasosiego en la búsqueda desesperada de Samuel, Luis se encontraba atrapado en un laberinto de terror con un rastro de sangre que lo llevaba hacia algo oscuro. Ambos destinos, aunque distantes, estallaban en un clímax inminente, donde sus miedos, sus rencores y su historia común confrontarían realidades que habían sido enterradas demasiado tiempo. ¿Los espectros de su propia vida serían víctimas de su silencio? ¿O se enfrentarían a un horror que podría destruir todo lo que amaban? Las sombras avanzaban, y el eco de sus decisiones oscuras resonaba en cada rincón. ¿Qué secretos revelarán en su búsqueda desesperada? Carmen recorría las calles de su pueblo con el corazón en un puño. Cada sombra que se dibujaba en las paredes parecía un eco de su angustia. Samuel, llamaba, mientras el viento aullaba, llevándose sus palabras. Miró a su alrededor. Aquel lugar, que siempre había sido familiar para ella, se tornaba extraño y hostil, como si los rostros de sus vecinos estuvieran esculpidos en piedra, imperturbables ante su sufrimiento. El aire olía a tierra mojada, pero había algo más, una hedora descomposición que la hizo detenerse por un momento.
Fue allí cuando un escalofrío le recorrió la espalda, creyó que podía escuchar un murmullo, un canto lejano que retumbaba en su mente. Algo la instaba a seguirlo, pero el instinto de supervivencia la mantenía alerta, siempre lista para retroceder. Mientras tanto, en Oaxaca, Luis no podía quitarse la imagen de la sangre del asiento trasero de su taxi. No sabía si la paranoia lo había alcanzado o si realmente había implicaciones en su vida, pero desde aquel momento, la tensión en el aire era insoportable. El ambiente nocturno, antes lleno de luces de neón y risas, ahora estaba plagado de sombras que parecían acecharlo. Cada giro de la calle lo hacía preguntarse si el nahual estaría entre ellos, siempre al acecho de su próxima víctima. El trayecto siguiente, un par de pasajeros se subieron al vehículo, pero sus rostros lo dejaron helado. Ellos no hablaban. Simplemente lo miraban a través del espejo retrovisor, sus ojos vacíos, sin vida. Luis aceleró, cada vez más inquieto, hasta que su pecho se llenó de pánico. En un intento por hablar, la mujer de atrás le susurró: «Lo que hiciste, te traerá consecuencias». El taxi se sacudió como si alguna fuerza invisible lo empujara. Luis sabía que debía hacer algo, las palabras del pasajero eran más que amenazas. Carmen se detuvo en la plaza del pueblo. Los ancianos la observaban, sus ojos húmedos, llenos de un conocimiento que ella no comprendía. Quería preguntarle sobre Samuel, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre de cabello canoso y tembloroso, se acercó. «No ignores las advertencias, niña. La mujer de blanco no descansa». Carmen no pudo evitarlo, un grito salió de su ser. ¿Qué advertencias? ¿Qué debía de hacer? La angustia desbordó su corazón, y sus pies comenzaron a moverse, como guiados por una fuerza desconocida. ¿Acaso se encaminaba hacia la verdad o a su propia perdición? Largó un grito desgarrador por Samuel, su eco resonando en cada rincón. La respuesta fue el silencio aterrador que la rodeaba, el aire pesado como si la misma noche supiera que algo estaba a punto de suceder. Ambos destinos, el de Carmen y Luis, parecían cruzarse en un oscuro laberinto. ¿Sería posible que sus historias estuvieran entrelazadas de alguna forma? Mientras los ancianos murmuraban rezos antiguos en Tlaxcala, una sombra se acercaba a la ventana de Carmen, la figura inquietante de una mujer vestida de blanco que, al fin, revelaría su rostro. «Oh, no. Samuel», gritó Carmen, mientras la verdad la abrazaba con más fuerza que el miedo. Luis, con el corazón palpitante, decidía dar una vuelta más en la zona que había dejado atrás, una decisión fatal cuando la luz del faro del taxi destelló, iluminando fugazmente lo que parecía un cuerpo inerte en la calle. ¿Qué secretos atroz ocultan esos cuerpos? ¿La mujer de blanco y el nahual comparten el mismo sendero oscuro? Cuando la noche parezca más profunda y desesperante, la verdad saldrá a la luz. Pero la pregunta es, ¿pagarán el precio de enterarse? Carmen sintió que el tiempo se detenía mientras la figura de la mujer de blanco se desdibujaba en la penumbra. Su rostro, pálido como la luna, parecía desvanecerse en el aire brumoso de la noche. Sin embargo, sus ojos, dos abismos oscuros, la mantenían atrapada en un trance de terror. «Samuel», gritó de nuevo, pero esta vez, la voz de la mujer resonó, llena de ecos de dolor. «¿Por qué lo buscas? Él no está aquí, nunca lo estuvo». Las palabras hielaron la sangre de Carmen. El miedo anidó en su corazón, mientras las sombras de los ancianos se alargaban, formando figuras grotescas a su alrededor. Un instante de lucidez la sacudió, había algo terrible que debía descubrir, un secreto que se ocultaba entre sus habitantes, un pacto que nadie quería mencionar. Mientras su mente luchaba por comprender, los murmullos aumentaron en intensidad, creando una sinfonía de lamentos. Carmen se vio atrapada en un mar de dudas, pero la urgencia por encontrar a Samuel la empujó a seguir adelante. Avanzó hacia la oscuridad, guiada por un impulso que sentía en cada fibra de su ser. Al pasar por el cementerio, un frío intenso la envolvió, como si las almas de aquellos descansando en paz supieran que ella no estaba sola. En Oaxaca, Luis tomó un camino alternativo, el sudor deslizándose por su frente mientras la imagen del cuerpo inerte atormentaba su mente. «No, no», no murmuraba para sí. Cada giro de su taxi lo acercaba más a la ira de los espíritus que, según decía la leyenda, reclamaban sacrificios.
Mientras las luces parpadeaban a su alrededor, recordó las advertencias: cuidado con lo que haces, el nahual siempre te observa. La mezcla de pánico y culpa pulsaba en sus venas, lo mantenía despierto y aterrorizado. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche, como un eco de la desesperación de Carmen. Luis aceleró, guiado por instinto, en dirección al sonido. Las luces del faro del taxi iluminaron brevemente a un grupo de personas, sus rostros distorsionados en horror. Carmen llegó a un portal antiguo, cubierto de hiedra y sombras. Un frío antinatural se cernía sobre el lugar, como si esperara a que los intrusos se acercaran. La puerta chirrió ominosamente al abrirse. En su interior, el aire estaba cargado de un aroma áspero, mezcla de flores marchitas y algo muchísimo más siniestro. Allí, las paredes estaban impregnadas de historias, grabados de aquellos que habían hecho el mismo viaje que ella. Al fondo, una figura encapuchada la aguardaba, con un libro grueso entre las manos. «Buscas respuestas, niña», la voz era grave, casi seductora. «Todo lo que conoces está sobre el papel, pero ten cuidado con lo que preguntas». A veces, el conocimiento trae más miedo que consuelo. Mientras Carmen se acercaba, una sombra pasó rozando su espalda. La mujer de blanco había vuelto, ahora más cerca, con un retablo de murmullos que suplicaban por liberación. ¿Era ella un ángel o un demonio? Justo cuando Carmen estaba a punto de preguntar, el sonido de un grito resonó, inconfundible, una voz conocida desgarrando el aire. Luis llegó al mismo lugar. El eco de su propia tormenta lo había llevado a donde se cruzaban sus caminos. «Carmen», gritó, su voz una mezcla de angustia y esperanza. Pero lo que los esperaba allí, entre las sombras y secretos, cambiaría todo lo que creían saber. Las miradas se encontraron, pero antes de que pudieran hablar, el libro en manos de la figura encapuchada se abrió de golpe, revelando un pasaje que haría tambalear su existencia. «Ya están aquí y no hay vuelta atrás», resonó la voz, llena de promesas y terror. ¿Qué verdad se hallaría en esas páginas? ¿Y qué papel jugarían Carmen y Luis en la antigüedad de una leyenda oscura que los unía? El silencio fue tan intenso que incluso el viento dejó de soplar, aguardando ansioso el desenlace. Carmen sintió como si su corazón se detuviera. La visión del libro abierto pareció absorber la luz de la habitación, revelando líneas de un texto antiguo que danzaban ante sus ojos arrasados por el miedo. Las palabras se entrelazaban con ecos de susurros, recordándole las leyendas que había oído de niña. El nahual pensó, pero no pudo terminar la frase. Luis, en la penumbra, sintió que el aire se tornaba más denso. A medida que la figura encapuchada recitaba en un tono monótono, sus manos comenzaron a temblar, presagiando algo oscuro. «Hay un precio por conocer lo prohibido», dijo la figura, mientras levantaba el rostro, revelando un semblante arrugado y desgastado como papel de lija. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como faros en un mar de oscuridad. «Samuel», murmuró Carmen, incapaz de apartar la mirada del rostro del extraño. El eco de su nombre resonaba en su mente, una advertencia y una súplica. La mujer de blanco se acercó aún más, sus rasgos etéreos pincelados por el pálido reflejo que provenía del libro, como si lo que se estaba a punto de desvelar pudiera cambiarlo todo. El encapuchado mantuvo su mirada fija en Carmen, como si pudiera leer cada pensamiento. «Él es parte del pacto. Su esencia lo une a este lugar», reveló. Con cada palabra, la figura parecía hacerse más tangible, más amenazante. La atmósfera se saturó de un miedo creciente, incluso las sombras parecían palpitar, deseando escapar de lo que estaba por suceder. Luis, inquieto, sintió que un sudor frío comenzaba a brotar de su frente. «¿Qué pacto? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz temblando, pero en su interior, una certidumbre fría se formaba, sabía que todo estaba interrelacionado de alguna manera. «El lugar, las leyendas, Samuel. Este lugar es un umbral, un punto de encuentro entre lo que van a vivir y lo que dejaron atrás», respondió la figura, mientras giraba lentamente el libro hacia Luis. Las páginas se abrieron más, revelando retablos de sacrificios, jefes tribales, individuos perdidos en la niebla de la historia. «La sangre ofrece la verdad y la verdad exige un precio». Carmen dio un paso atrás, sus ojos bien abiertos, incapaz de procesar la revelación. No podemos. Su mente viajaba hacia lo que significaba la sangre, lo que el sacrificio implicaba.
La idea de perder a Samuel, de que todo lo que había amado pudiera ser parte del horror de este lugar, era insoportable. La mujer de blanco finalmente habló de nuevo, su voz suave y llena de dolor. Si lo amas, debes encontrarlo. Pero ten cuidado, el viaje es peligroso y si fracasas, perderás más que solo tu alma. El encapuchado alzó su mano, indicándole a Carmen que se acercara. Tú tienes una decisión que tomar. El destino de Samuel también determina el tuyo. Carmen sintió que su corazón latía desbocado, un torbellino de emociones luchando por salir. El amor la salvaría o la condenaría. Mientras se acercaba, el frío la envolvió de nuevo, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. En ese momento, la figura encapuchada pronunció un nombre, uno que Carmen jamás había esperado escuchar. Isan, tu hermano también está aquí, en la línea entre el mundo de los vivos y los muertos. Las palabras resonaron en los oídos de Carmen como un trueno. Su hermano había desaparecido años atrás, una sombra que nunca había podido recuperar. ¿Cómo podía ser que su nombre apareciera ahora, entrelazado en este horror? Luis la miró, los ojos llenos de preocupación y confusión. El silencio volvió a caer, pesado y denso, una expectativa temible en el aire. Las sombras se alargaron y el sudor frío mojó la frente de Luis mientras la tensión crecía cada segundo. Carmen, paralizada por el miedo y la incredulidad, se dio cuenta de que no solo buscaba a Samuel, sino también a la verdad sobre su pasado y el oscuro secreto que mantenía a su familia atrapada en esta red de horror. ¿Qué harás, Carmen? La voz del encapuchado rompió el silencio, como un reloj que marca el último minuto antes de la medianoche. La figura extendió su brazo. Hacia ella, el libro resplandeciendo con una luz tenue. El tiempo se agota, y las sombras ya se están moviendo para reclamar lo que les pertenece. El eco de una risa lejana resonó en la distancia, y Carmen sintió que el aire se llenaba de promesas rotas. Los gritos de los espíritus clamaban desde el fondo de su mente, advirtiéndole que el momento para elegir había llegado. Pero, ¿qué decisión podría salvarla a ella y a su amado sin perder todo lo que una vez había querido? La figura encapuchada miró a ambos, y una sombra más tomó forma detrás de ellos. Solo cuando Carmen se giró pudo ver lo que se ocultaba en las tinieblas, una nueva figura, ominosa, con ojos que ardían como brasas. ¿La muerte nunca olvida qué secretos más se liberarían en el aire cargado de brumas y lamentos? ¿Con qué monstruo tendrían que lidiar para salvar a Samuel y desentrañar la verdad sobre su familia? Un frío helado recorrió la espalda de Carmen al darse cuenta de que esa nueva figura no era un simple espectro. Era un nahual, la encarnación misma de la oscuridad a la que había oído hablar en su infancia. Su forma era indistinta, pero sus ojos resplandecían con una malignidad palpable que casi podía tocarse. «Vengo a reclamar lo que es mío», murmuró, su voz un susurro venenoso que se enredó con el viento. Luis, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él, gritó: «Carmen. No te acerques». Las palabras cayeron en un vacío como si el propio aire se hubiera vuelto espeso. La figura encapuchada sonrió, un gesto que no traía consuelo, sino presagios de tormento. Las decisiones nunca son sencillas, joven. Cada paso que des aquí la acercará más a su destino, y alejará a otros de su propio camino. Carmen miró a Luis, sus ojos llenos de terror reflejando sus propios pensamientos. La lucha interna se hacía casi insoportable, elegir entre su amor por Samuel y el deseo de recuperar a Isan. Sin embargo, la sensación de tiempo corriendo en su contra creció sobre ella como una sombra amenazante. «Debo hacerlo», murmuró más para sí misma que para los demás. El encapuchado hizo un gesto con su mano huesuda, y el libro comenzó a brillar con una luz cálida, iluminando la habitación con un resplandor dorado que filtra la oscuridad. «Este es el ritual de la revelación», explicó. «Te permitirá ver lo que está escondido, pero ten cuidado, el conocimiento tiene un precio». Las palabras flotaron en el aire como un eco lejano, y Carmen sintió que su piel se erizaba. De repente, la visión del libro cambió. Las páginas empezaron a pasar rápidamente, mostrando imágenes de rituales macabros, sacrificios de almas perdidas en un intento por restaurar un equilibrio que nunca debió alterarse. Carmen vio sombras que se retorcían, gritos que desgarraban el silencio, y la presencia de un hermano atrapado en un limbo. Su corazón se llenó de una mezcla de compasión y horror. ¿Y si no puedo encontrarlo?
¿Y si el ritual me consume? Preguntó Carmen, su voz un hilo tembloroso. Las palabras del nahual resonaron en su mente, recordándole que no tenía garantías en este juego siniestro. El sacrificio puede no ser tuyo, sino de aquellos que amas, advirtió el encapuchado, desvaneciéndose en la penumbra mientras la figura del nahual avanzaba, sus ojos ardiendo con un hambre insaciable. Luis, quien observaba con desesperación, sintió que el aire se contraía a su alrededor. Carmen, basta. No puedes arriesgarte así. Samuel está en peligro, pero esto podría matarte a ti, imploró, una mezcla de valentía y pánico en su voz. No tengo elección, respondió ella firmemente, sintiendo que la determinación crecían en su interior, como un fuego que no podía ser apagado. Todo a su alrededor se volvió borroso cuando el nahual se abalanzó hacia ella, un movimiento tan rápido que casi parecía teleportarse, tomando forma detrás de ella, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. La luz del libro se intensificó con una vibrante energía, y Carmen sintió que algo dentro de ella se rompía. A través del dolor y el terror, una visión se forjó en su mente. Isan, su hermano. Ella podía sentir su presencia, no solo en el recuerdo, sino resonando en la atmósfera oscura que la rodeaba. Isan, gritó. Su voz salió en un eco, chocando contra las paredes, provocando un movimiento en el marco de la puerta, donde se encontraban las sombras que antes eran solo un espectro. Y con ese llamado, un susurro emergió de las tinieblas, un eco que sonaba familiar. Carmen, ayúdame. Era Isan, su voz entrecortada por el sufrimiento, resonando en el aire gélido. El nahual se detuvo, como si el nombre pronunciado tuviera un poder real sobre él. Carmen sintió su corazón latir con fuerza, un sentido de urgencia invadiendo cada fibra de su ser. Debo salvarlo, pensó, aunque el terror continuaba latiendo en sus venas, pero antes de que pudiera reaccionar, el viento aulló con tanta fuerza que las hojas caídas danzaron en un torbellino diabólico. La risa distante volvió, mezclada con lamentos, lo que confirmó que todos los presentes no eran más que peones en un juego mucho mayor. Y entonces, de las sombras, surgió otra figura, un niño, que la miraba con ojos tristes y llenos de preguntas. ¿Por qué me dejaste, hermana?, dijo. Su voz se entrelazó con la risa, creando un coro de susurros inquietantes, reverberando en la oscuridad. Era una prueba que Carmen nunca había imaginado enfrentar. El encapuchado surgió nuevamente de la bruma, sus ojos afilados como dagas. La verdad se reclamará, pero no sin una ofrenda. El miedo apretó el pecho de Carmen de nuevo, y en su interior entendió que la frontera entre el amor y el sacrificio ahora era más delgada que nunca. ¿Qué decidiría? ¿Se atrevería a entrar en el abismo para salvar a los que ama, o cedería a las sombras para reclamar lo que le pertenece? La puerta a lo desconocido se abría, y el verdadero terror estaba a punto de desplegarse ante ella. ¿Estás lista, Carmen? El tiempo se congeló en el aire tenso, esperando su respuesta. Mientras se giraba hacia la puerta oscura de lo desconocido, una verdad más inquietante asomaba: el camino hacia la salvación podría ser aún más aterrador que la pérdida misma. La tensión cortante en el aire hizo que Carmen sintiera como si la oscuridad la abrazara, presionando cada vez más en su pecho. La figura del niño perduraba ante ella, su mirada más intensa, cargada de dolor y confusión. ¿Por qué me dejaste, hermana? La pregunta resonó en su mente, martillando sus recuerdos con tal fuerza que casi podría oír los latidos de su propio corazón. Isan, gritó de nuevo, el eco de su voz sonando como un llamado desesperado que cruzaba las tinieblas. Pero la imagen del niño comenzó a desvanecerse, transformándose en sombras que se retorcían en la penumbra a su alrededor. A su lado, Luis intentaba acercarse, pero el nahual lo bloqueaba con su presencia amenazante. La atmósfera se tornó pesada, un hedor a cenizas y descomposición flotando en el aire. Los ojos del nahual brillaban con un fulgor que parecía devorar la luz, como si se alimentara del miedo que emanaba de ellos. Carmen sintió la presión de esas miradas oscuras y entendió que aquellos ojos la estaban examinando, buscando algo en ella, un destello de debilidad. Carmen, el poder del ritual no está en la luz, sino en la oscuridad que estás dispuesta a abrazar, susurró el nahual. Su voz se deslizaba por encima de las sombras, como un veneno que se extendía en sus venas.
¿Qué estás dispuesta a perder para recuperar a tu hermano? Carmen tragó saliva. La pregunta resonaba en su mente, multiplicándose en formas escalofriantes. La imagen de Samuel, indefenso y atrapado en el tormento, emergió en su mente como un torrente. No voy a dejar que te lo lleves, gritó, mirando fijamente al nahual, como si el coraje pudiera ahuyentar a esa entidad. Luis, apoyándose en la creencia de que la fuerza de su amor podía deshacer las sombras, se interpuso entre Carmen y la criatura. No lo hagas. No podemos caer en su trampa. A pesar de su valentía, su voz temblaba. La oscuridad parecía reírse, burlándose de cualquier intento por desafiar su poder. La figura encapuchada apareció de nuevo, esta vez más cerca, y Carmen sintió como el sudor frío recorría su frente. No puedes escapar de lo que hay dentro de ti, advirtió, como un científico que observa un experimento fallido. Acepta tus deseos ocultos, y quizás el precio no sea tan alto. Un estremecimiento la recorrió mientras empezaba a entender la naturaleza del sacrificio. ¿Era posible que lo que debía entregar no fuera solo su hermano, sino algo que había guardado todo este tiempo? En su interior, un torrente de sombras y recuerdos luchaban entre sí. Carmen cerró los ojos por un momento, tratando de calmar las voces que resonaban, pero pronto se dio cuenta de que cada una era suya. Ella era la responsable de cada elección, de cada despedida. La pérdida de Isan la había dejado marcada, pero también una huella de culpa caerá pesadamente sobre sus hombros. Isan. Te prometo que te recuperaré, clamó, su voz llena de determinación. Mirando al nahual, una idea emergió. No se trataría solo de un sacrificio físico, sino algo más profundo. La luz del libro comenzó a brillar de nuevo, resonando con el latido de su corazón, como si le diera fuerza para asumir el riesgo. El encapuchado observaba la escena, su sonrisa se ensanchó como si se divirtiera con el dilema moral de Carmen. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el viento sopló furiosamente, arrastrando el aire con gritos que parecían salir de su propia memoria. Los rostros de aquellos que había perdido danzaron en la bruma, perturbando su sentido de seguridad. Todo tiene un precio, Carmen. El amor puede consumirte, advirtió el nahual, acercándose más, casi susurrando a sus espaldas. ¿Te atreverías a cambiar tu felicidad por la de otros? Algo en su interior se revolvió. Entonces, un grito de angustia reverberó en la oscuridad, un sonido crudo y desgarrador que resonó en las expectativas de Carmen. Era el eco de una vida interrumpida, de un hermano que la necesitaba desesperadamente. El poder del ritual comenzó a crecer, su luz iluminando la penumbra, pero con esa luz vino un propósito. Oscuro, un llamado a su propio sacrificio, a desafiar todo en lo que creía. Carmen sintió que algo dentro de ella se fracturaba, la herida abierta, amenazando con engullirla. Cuando la oscuridad se dispersó un poco, las sombras se expandieron, revelando la figura de Samuel atrapado en el vórtice de la tormenta. Su rostro estaba marcado por el terror y la desesperación. Carmen se armó de valor, pero el nahual, sonriendo, dijo, el verdadero terror está por llegar. No lo haré, gritó, aunque en el fondo, la incertidumbre comenzaba a devorarla. El precio a pagar por su hermano podría ser más de lo que estaba dispuesta a perder. En ese instante, el viento aulló nuevamente, y el ecos de un llanto distante se sintieron como un recordatorio de todo lo que aún podía perder. Carmen, elige o serás arrastrada a la oscuridad para siempre. La lucha se intensificó, y el futuro ahora dependía de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras se acercaba al umbral de lo desconocido, una única pregunta resurgió con poder: ¿hasta dónde llegarías para salvar a los que amas? En su pecho, el miedo palpitaba junto con el deseo de salvar a Isan, pero también a Samuel. ¿Podría salvarlos a ambos? Las sombras acechaban, esperando el momento correcto para devorarla. Carmen sintió que el suelo temblaba, como si el mundo mismo aguardara su respuesta. En ese instante, se dio cuenta de que la oscuridad no solo era un antagonista, era también un espejo, una parte de ella. Cuando la luz palpitante del libro comenzó a desvanecerse, un nuevo grito resonó en la negrura. Y la pregunta se volvía cada vez más apremiante: ¿cuánto dolor está dispuesta a soportar para confrontar a su propio destino? El silencio opresor que siguió al grito se extendió como una sombra aún más oscura. Carmen sintió que el aire se volvía más frío,
como si aquellas palabras, sus palabras, hubieran desatado una tormenta que ella no podía controlar. Las sombras se retorcían alrededor de Samuel, formando figuras grotescas que parecían reírse de su tormento. ¿Qué harás, Carmen?, preguntó el nahual, su voz resonando como un eco que reverberaba en su mente. ¿Estás lista para hacer un sacrificio que podría arrastrarte a lo más profundo de la oscuridad? Carmen miró a su alrededor, Luis estaba temblando, la angustia y la impotencia dibujadas en su rostro, mientras que Samuel gritaba nuevamente, esta vez un llamado desgarrador que parecía atravesar su alma. La luz del libro titilaba, y con cada parpadeo, Carmen podía sentir que la esperanza se desvanecía. No te dejaré, vociferó, su voz resonando con rabia y temor. Vas a liberarlo. En su interior, una lucha feroz se desataba, el impulso de rescatar a su hermano luchaba con la realidad de un sacrificio desconocido. A medida que Carmen daba un paso adelante, la figura del nahual se agitó, su forma se estiró y se contrajo como si estuviera disfrutando de su confusión. Las sombras son parte de ti, susurró. Si decides usarlas, puedes ser mucho más poderosa de lo que imaginas. Carmen cerró los ojos, buscando un rayo de luz en medio del horror. Su mente viajaba a momentos que había olvidado, el aroma del hogar, las risas compartidas, los abrazos cálidos. Isan, su sonrisa traviesa y toda la vida que habían compartido. Por ti, lo haré, murmuró, sintiendo que un nuevo tipo de energía comenzaba a fluir en ella. El nahual sonrió. ¿Estás lista para darme lo que deseo? La oscuridad siempre está lista para abrazar a aquellos que se atreven a tocarla. Carmen pudo sentir el aliento helado de la entidad en su nuca, un escalofrío que le recorría la espalda. La figura de su hermano se oscurecía cada vez más, como si lo estuviera absorbido por el vórtice de dicha oscuridad, la presión aumentaba. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? El Nazar, demandando no solo su voluntad, sino también pedazos de su alma. Carmen comenzó a recordar cada dolor, cada pérdida, y un fuego surgió dentro de ella. La idea de perder a Samuel, de dejarlo caer al abismo, era más de lo que podía soportar. Te elijo a ti, Isan, gritó, su voz resonando como un trueno en la tormenta. La luz del libro brilló intensamente, pulsando al ritmo de su corazón. Carmen se sintió fuerte, como si todo el dolor que había cargado la fortaleciera, como si cada lágrima fuera parte de un ritual necesario, pero la risa del nahual llenó el espacio, burlesca y oscura. No se puede jugar sin consecuencias, niña. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Con un gesto suyo, la oscuridad que rodeaba a Samuel se expandió, convirtiéndose en tentáculos que buscaban atrapar a Carmen. No, exclamó, pero el miedo la invadía. La visión de Isan y Samuel se mezclaba, y en esa confusión, se dio cuenta de algo aterrador. Tal vez, el precio de traer de vuelta a Isan era también entregarse a la sombra que había formado parte de su vida desde el inicio. Todo sacrificio tiene su costo, resonó la voz del nahual. Debes estar dispuesta a sumergirte en la oscuridad sin temor a perderte. Carmen sintió como algo dentro de ella se rompía. Sus recuerdos empezaron a desvanecerse, cada uno llevándola a una vida donde ya no habría Isan, ni Samuel, ni Luis. Solo estaría ella, atrapada en un horror eterno. En un último acto de desesperación, extendió su mano hacia Samuel, gritando con todo su ser, no dejaré que esto te consuma. De repente, un estallido de luz irradió del libro, llenando la habitación con una energía desconocida. Las sombras temblaron, y la figura de las de luz se alzó, confrontando al nahual. No podrás arrancar lo que no te pertenece, gritó, su voz resonando como un eco de advertencia, pero el nahual también rugió. ¿Y qué harás si lo que pertenece a la oscuridad toma lo que es suyo? En ese instante, mientras la lucha entre la luz y la oscuridad estallaba, una figura emergía de la bruma. Era un espejo quebrado de su propio destino, una visión de lo que podría llegar a ser. Y en ese momento Carmen supo que debía elegir. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un mínimo retazo de luz se encendió en el abismo, desafiando al oscuro. Esa chispa podría cambiarlo todo o condenarla a ella y a todos los que amaba. Carmen miró directamente a la figura oscura, su corazón golpeando con fuerza. ¿Es esto el final? ¿O solo el comienzo del verdadero terror? La pregunta resonó en el aire tenso,
proyectando la incertidumbre sobre lo que estaba a punto de suceder, y en ese instante, comprendió que su decisión no solo afectaría a los que ama, sino que también revelaría el verdadero precio de su ambición. La oscuridad esperaba, y ante ella, un único camino parecía quedar. Carmen sintió como el tiempo se detenía, el aire pesado y espeso como una niebla que la abrazaba. La figura del nahual avanzaba, sus ojos ardían con una luz oscura, y el eco de su risa se multiplicaba en la sala, creando un ambiente insoportable. ¿Y qué decidirás, Carmen?, murmulló, cada palabra una soga que la ataba más a su destino. A su alrededor, las sombras se arremolinaban, formando un danzón macabro, golpeteando en las paredes como si fueran carcajadas de un festín grotesco. La luz que emanaba del libro se intensificó, proyectando figuras de martillos y clavos, sombras de sacrificios antiguos que susurraban en su mente, recordándole el costo de la oscuridad. Samuel, gritó nuevamente. Cada llamado era una puñalada en su corazón. Él seguía atrapado, la desesperación reflejada en su rostro, a medida que el abismo lo abrazaba más fuerte. La lucha interior de Carmen se intensificaba. ¿Qué era más importante, el amor fraternal o su propia alma? Pero, al mismo tiempo, sabía que Isan sería la clave, tal vez él podía ayudarla a liberarse. Un remolino surgió, destellos oscuros rodearon a Samuel mientras el nahual se alimentaba de su miedo. Carmen, buscando en su interior, se acordó de las palabras de su abuela, el sacrificio por amor es el más poderoso de todos. Se sentía a la vez valiente y aterrada, como si una llama interior se avivara. Lo haré, exclamó, su voz resonando con fuerza, pero un retumbo de dudas le seguía. Te elijo, Isan. Ven y ayúdanos. La luz del libro vibró, sus pulsos resonando como tambor en una noche de tormenta. Ven, hermano, susurró la voz de ella, y en ese instante, el abismo pareció tambalearse. De repente, un cambio en el ambiente. Un viento helado barrió la habitación, arrastrando las sombras a su alrededor. El nahual gimió, su forma retorciéndose en un engranaje de oscuridad y terror. No puedes controlar lo que no entiendes, vociferó, pero Carmen sintió un destello de esperanza. La imagen de su hermano, el recuerdo de su risa, lo había llamado de vuelta. La luz fulgurante se desbordó, y de la bruma oscura emergió un rostro conocido. Isan apareció, sereno y luminoso en medio del caos. Carmen, dijo con una voz suave que dejó una estela de calor en el aire frío. Tu amor me ha traído aquí. Pero esto es solo el comienzo. La sombra se abalanzó sobre él, pero el brillo de Isan crecía, manifestándose como un escudo de luz. Sacrificio no solo consume, también libera, musitó el nahual, mientras observaba el resplandor que emanaba de Isan. De repente, el libro en el suelo estalló en llamas de luz viva, luces de colores danzantes que luchaban contra la oscuridad que intentaba devorar todo a su paso. Las voces de aquellos que habían hecho sacrificios en el pasado se entrelazaban con las de Carmen y su hermano, formando un coro de advertencias y revelaciones. Carmen, no pierdas el control, le gritó Luis, su voz trémula, obligando a Carmen a poner su atención nuevamente en la esencia que inyectaba en el ambiente. La lucha se intensificaba, el nahual ya no solo se reía, la desesperación también se reflejaba en su rostro. La habitación tembló cuando las sombras vacilaron por un momento, y un destello de luz brilló en su desesperación. Esto no ha terminado, rugió el nahual, y aunque la luz parecía haber tomado ventaja, Carmen comprendió que esa batalla no era solo contra la criatura oscura. Era una lucha interior, el verdadero sacrificio que debía hacer era dejar ir un fragmento de sí misma. Esto es solo el comienzo, dijo Isan, extendiendo su mano libre. Las luces comenzaron a entrelazarse, creando una red brillante que iluminaba el rincón más oscuro de la habitación. ¿Estás lista para dejar ir lo que te ata? Carmen miró a su hermano, a la sombra que se retorcía y al nahual, que observaba con rabia. Mientras el corazón le latía con fuerza, tuvo que decidir. El costo de liberar a Samuel y enfrentarse al nahual era más alto de lo que jamás había imaginado. Tendría que probar su voluntad de sacrificio, pero estaba dispuesta a afrontar la verdad detrás de todo este horror. Una pregunta flotó en el aire: ¿qué es lo que realmente se sacrifica para lograr la libertad? La oscuridad se retorció, como si respondiera a su dilema, y la tensión creció.
y antes de que pudiera responder, algo en el fondo del abismo se despertó. Un grito que resonó desde las profundidades, un aviso y una advertencia. Un eco escalofriante que podría indicar la llegada de algo aún más oscuro. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El grito que había emergido del abismo parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. Las sombras en la sala comenzaron a moverse con más ferocidad, su baile retorcido ahora adentrándose en una coreografía infernal. El nahual se mantuvo alerta, como una fiera acorralada que buscaba la oportunidad para atacar. Carmen, la voz de Isan resonó, firme pero llena de preocupación. Tienes que comprender que el sacrificio no solo cuesta dolor, también expone verdades ocultas. Lo que tiene el nahual no es solo poder, sino secretos de las almas perdidas. A cada palabra de su hermano, Carmen luchaba entre la lucha interna de liberación y el dolor por lo que corría riesgo. Su amor por Samuel, su hermano, parecía querer arrojarla hacia la locura. La luz del libro seguía ardiendo, sus llamas proyectando formas de rostros que suplicaban y gritaban. Las almas atrapadas en la oscuridad clamaban por redención. Carmen. Samuel gritó, su voz mezclada con la desesperación que se aferraba a su pecho. No dejes que se lleve tu luz. El nahual, sintiendo la tensión en el ambiente, se abalanzó hacia Isan. No puedes protegerla de la verdad. Tú no perteneces aquí. La oscuridad a su alrededor respondió con un grito profundo y aterrador. Un vórtice se formó entre ellos, como un huracán de sombras y desesperanza. Carmen sintió como su corazón le golpeaba con furia. No puedo dejarlo, exclamó, cada palabra arrancada de las entrañas. No puedo renunciar a Samuel. Pero mientras lo decía, un eco resonó en su mente. Las palabras de su abuela repetían como un canto de advertencia. A veces, el mayor amor requiere el mayor sacrificio. Con un esfuerzo titánico, giró su mirada hacia Isan. ¿Qué se supone que debo hacer? Aquel brillo de esperanza en los ojos de su hermano se mantuvo, incluso en medio del caos. Debo enfrentar esto. ¿Pero estoy lista para lo que eso significa? Solo tú puedes decidir, respondió él, la preocupación dibujándose en su rostro. Pero lo que estés dispuesta a dejar atrás, te liberará. El abismo no solo quiere a Samuel, también quiere cada fragmento de ti. Deja ir lo que no necesitas para seguir. Mientras las sombras a su alrededor se alzaban y se arremolinaban, Carmen sintió que algo dentro de ella comenzaba a desvanecerse. Era un dolor profundo, como si cada recuerdo feliz que había tenido estuviera siendo devorado por el vacío. La risa infantil de cuando era niña, las charlas largas con Samuel, todo se sentía como un eco distante. No te lo lleves, gritó con desesperación, viendo cómo el nahual se alimentaba de su angustia. La criatura parecía sanar con cada palabra de dolor que expresaba, y el control de sus sombras crecía. Pero el vínculo con Isan se hizo más fuerte, como una cuerda que tiraba de ella en múltiples direcciones. Confía en mí, exclamó Isan, alzando la mano hacia el vórtice que giraba con rabia. Estás más fuerte de lo que piensas. Deja ir, deja que el sacrificio sea parte de ti, no tu final. De repente, un relámpago de determinación surcó el corazón de Carmen. Está bien. Lo haré. Su voz resonó con poder, presionando hacia el centro del huracán. Con cada palabra, soltó una parte de sí misma, permitiendo que todo el miedo y la desesperación fluyeran a través de su cuerpo. Las llamas del libro se intensificaron, y los murmullos de las almas perdidas comenzaron a unirse a su grito. El nahual rugió, furioso. No te atrevas a desafiarme. Pero era demasiado tarde, el sacrificio de Carmen resonó en el aire. Una luz pura surgió de ella, iluminando no solo la habitación, sino el abismo mismo, borrando las sombras, pero justo cuando parecía que el nahual estaba perdiendo su poder, algo oscuro surgió detrás de él. Una forma gigantesca y amorfa, con ojos que chisporroteaban con una maldad antigua. Una presencia aún más inquietante se alzaba del abismo. Carmen. La voz de Isan se volvió un grito de alerta, pero ya era demasiado tarde. La nueva criatura comenzó a absorber la luz, como vampiro que devora lo que brilla. Carmen sintió que la esperanza se convertía en frío. Miró a su hermano, sus ojos llenos de pánico. ¿Qué es eso?
¿Qué hemos desatado? Un mal antiguo, dijo Ethan, y su rostro reflejaba algo que Carmen no quería ver, miedo. La oscuridad tomó un nuevo matiz, y antes de que pudieran reaccionar, el abismo se abrió con un rugido ensordecedor. Una sombra más profunda se cernía sobre ellos, susurros llenando el aire. Esto apenas comienza y a medida que la horrorosa verdad se desvelaba, Carmen se dio cuenta de que el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. ¿Sería capaz de enfrentar no solo el terror, sino también la verdad que habría de costarle todo lo que amaba? Carmen se sintió atrapada entre el horror y la esperanza, el abismo frente a ella una invitación oscura a la perdición. El nahual, ahora más frenético que nunca, luchaba contra la luz que había brotado de su sacrificio. La presencia que emergía detrás de él era monstruosa, una masa de sombras que se retorcía como un monstruo del olvido. ¿Qué hemos hecho?, pensó, la incertidumbre llenando su ser, mientras la criatura se alzaba, miró a Ethan, buscando respuestas en esos ojos colonizados por el miedo. Tienes que luchar, le dijo Ethan, pero su voz quebrada reflejaba la desesperación. No podrás derrotarlo si no entiendes que no solo es un enemigo externo, sino también lo que llevamos dentro. Carmen asintió, sintiendo el peso de su historia y la carga que la había seguido toda su vida. Cada dolor, cada pérdida se agazapaba en las sombras que ahora parecían cobrar vida a su alrededor. La oscuridad no solo deseaba a Samuel, quería su luz, su alma, la enorme sombra se acercaba, devorando la luz a su paso, riendo con ecos petrificantes. Tú me alimentas con tu miedo, resonó su voz. Carmen sintió cómo se robaba su aliento y cómo el terror amenazaba con consumirla. Todo sacrificio demanda una ofrenda, murmuró la criatura, sus ojos centelleando con un brillo maligno. No, Carmen respiró, como un susurro que se convertía en grito. No voy a ser tu víctima. De alguna forma, esa declaración pareció desatar un bloqueo en su interior. Miró a su hermano, los recuerdos de su infancia fluyendo como ríos de luz en su pecho. La fuerza de esos momentos superaba la oscuridad que ahora se cernía sobre ellos. Por ellos, por mi hermano no les dejaré caer en el abismo. Mientras la sombra se lanzaba hacia ellos, Carmen comprendió que el poder del sacrificio no se trataba solo de perder. Se trataba de soltar lo que le ataba, de transformar su dolor en fuerza. Cierra los ojos, inhaló profundo, recordando risas, abrazos, noches semidescubiertas por estrellas, la temperatura del ambiente pareció cambiar. La luz del libro comenzó a crecer, vibrando al ritmo del corazón de Carmen, que latía como un tambor de guerra. No me llevarás, gritó, su voz resonando con una fuerza salvaje. Alzó su mano, sintiendo como una energía ardiente emanaba de ella, vibrando en la búsqueda de liberación, la sombra se detuvo, sorprendida por el destello de luz pura que había brotado del alma de Carmen. Esto no puede ser, despotricó el nahual, su voz ahora un alarido de terror a medida que la luz lo envolvía. Carmen comenzó a caminar hacia él, cada paso lleno de certeza, dejándose llevar por la energía que emanaba de sus recuerdos. Las personas que amamos son nuestra fuerza, dijo a Ethan, viendo cómo la luz se expandía en oleadas, arrastrando las sombras a su paso. La figura del niño, su hermano llamando desde el abismo, se unió a la luz, dándole forma y fuerza. No más sufrimiento. Con cada palabra, la imagen de Samuel apareció, sus ojos llenos de fragilidad, pero ahora una sonrisa lo bañaba. Mamá. Sálvame, gritaron juntos. Aquella visión se entrelazó con la luz, formando un canto lleno de esperanza. Las sombras comenzaron a debilitarse, convenciéndose de que el amor era más fuerte que cualquier terror. Carmen extendió su mano hacia la sombra. Lo que das regresa, exclamó con fervor. La luz se intensificó y, en un brillante estallido, absorbió por completo al nahual, quien bramó con furia al ser tragado por el vórtice infernal. De repente, un silencio sepulcral invadió el lugar. Carmen sintió que todo cambiaba a su alrededor. Con un último brillo de luz, la figura de Samuel salió de las sombras, titilando entre penumbras, revelando su esencia resplandeciente. ¿Mamá? Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmen. Samuel. Y en el abrazo que compartieron, no solo se liberó el miedo, sino que también se restauró su conexión familiar. Ethan sonrió, su figura brillando junto a ellos. Regresaste, hermana,
dijo con ternura, mientras se fundían en una luz cálida, el abismo se cerró, llevándose las sombras y el poder destructivo del nahual. El río de luz continuaba fluyendo, dejando detrás un eco de risas y amor. Carmen despertó en su habitación, el sol brillando a través de las ventanas. Miró a su alrededor. Todo había cambiado. Samuel dormía en su cama, su rostro sereno y un brillo especial en su mirada. Lo logré, pensó, el peso de la oscuridad ahora un eco lejano. La lucha había terminado, pero las enseñanzas continuarían. Sabía que el ritual del sacrificio no solo había hecho que se enfrentara a sus peores miedos, sino que también había cambiado para siempre la forma en que miraba la vida. Aprendió que el verdadero poder reside en el amor y la conexión con aquellos que nos rodean. Ahora, tú también tienes un papel que desempeñar en esta historia. No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo al algoritmo nos ayuda a crecer y seguir creando contenido emocionante. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es vital. Queremos saber qué opinas y cómo viviste esta aventura. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Esta es tu oportunidad de ser parte de nuestra comunidad.